El narcotráfico debe estar bastante contento con el presidente actual, que llama a darse abrazos en lugar de balazos. Voluntad política. Cuando vos veas un gobernante que no puede exterminar al crimen organizado, es porque está frente a un gobernante que muy probablemente sea cómplice del crimen organizado. La mejor barda que se puede tener es crear oportunidades en México para que la gente no se vaya o se corrompa. Esta vida y no chingaderas es el infierno. Vemos cómo falta de oportunidades nos obligan a emigrar a otro país para buscar un mejor futuro para nuestra familia y para nosotros. La discriminación con la que nos trata nuestro vecino del norte en un trayecto donde muchos pierden la vida en el intento o no regresan para volver a empezar. Las circunstancias no siempre son favorables y hay que sobrevivir como podamos. Esta es la historia que nos cuenta el infierno, donde la desigualdad y la falta de trabajo digno en un lugar pobre nos obligan a tomar el camino de la corrupción, el narcotráfico y la violencia. Lo dije en el video pasado, a veces parece que el sistema está hecho así a propósito, el que no tranza no avanza. Miles de mexicanos viven a diario la violencia de la delincuencia organizada en las pandillas y al no ver otra salida, toca entrar donde ya no puedes salir. A ver, ceñito, no se haga mensa, ¿dónde quedó la cucaracha? ¡No seas pendejo, cucaracha! Si no sales a las 3 me echo a toda tu familia. 1, 2. Tranquilo, tranquilo. Coche, ya estoy aquí. Órale, amarra a este cabrón. No. Por favor, no seas cabrón, Coche. Por los viejos tiempos, déjame que me despida de mi vieja y de mi chamaco. Órale, le doy 1 minuto, ya está corriendo. Échame su bendición. Nos vemos. Cuida a mis chamacos. Vámonos. ¡Vámonos, cabrón! Crisis y violencia devastan al país. Es una frase del encabezado periódico que retrata el México que se vive día a día. Un cambio se tiene que hacer. ¿No lo cree? México no puede estar peor que cuando me fui padrino. ¿Neta? ¿No tengo nada? La pobreza laboral, situación en que las personas no pueden comprar la canasta básica alimentaria para todos los miembros del hogar con el ingreso laboral del mismo, se eleva al 40.7% de la población en el 2021. Nos encontramos por arriba del 36.6% registrado en el primer trimestre del 2020, la menor tasa de personas en situación de la pobreza laboral estimada desde el 2008. Las 6 entidades con mayor porcentaje de su población en pobreza laboral el tercer trimestre del año son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tlaxcala y Puebla, con más del 50% de sus habitantes en esta situación. México es uno de los países con los mayores niveles de pobreza y desigualdad de los 38 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La mayoría de las personas que viven en el país pertenecen a la clase baja o de menores ingresos. La clase media se ha mantenido y muy pocas personas pertenecen a la clase alta, es decir, que tienen altos ingresos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, los promedios nacionales son los siguientes. El 56.6% están en la clase baja, es decir, más del 50% de la población está en la pobreza. El 42.2% de los mexicanos estarían en la clase media y solo el 1.2% es clase alta. La riqueza se concentra en pocas manos. Entonces, no tengo dinero, no tengo chamba, tampoco estudié y en el lugar donde vivo no hay oportunidades. ¿Qué me queda? Para el otro lado. México, con 11 millones de migrantes, es el segundo país con más emigrantes desplazados a otros países, que suponen el 8.75% de su población total. La falta de empleo y la pobreza en aumento hace que la población mexicana tenga que emigrar a otro país para sobrevivir. Esta es una situación que a todo mexicano le debe de importar. La desigualdad en México es muy notable. La riqueza del país está en muy pocas manos mientras los demás siguen pobres, viviendo una vida de precariedad descomunal. La emigración tampoco es fácil. La mayoría de coyotes o polleros engañan a las personas prometiendo llevarlos a los Estados Unidos. Los engaños son muy comunes, dejándolos a medio camino, sin comida o agua, a su suerte.
Pocos sobreviven, pocos regresan. Entonces, ¿cuál es mi otra alternativa? El mismo infierno. La vida de narco. La verdad dejé muy buena lana. Pero no es fácil la chingadera, ¿eh? Se necesitan muchos huevos, cabrón. Ya lo pensé muy bien, mi coche. Y la verdad, pues no veo de otra. Ya ve cómo están las cosas allá afuera. La prostitución, el secuestro, la trata de blancas, violencia y narcotráfico son negocios redondos, muy rentables, pero el más cruel que puedas imaginar. Como dije, la falta de trabajo y oportunidades para salir adelante son escasas o nulas. A todo se acostumbra uno, menos a no comer. En esta vida todo se acostumbra, menos a no comer. La deshumanización que se vive entre las guerras de narcos y el dolor que se sufre al ver a tu hijo, marido, primo, sobrino dentro de estos lugares y el miedo de si regresarán o no a casa es inevitable. El narcotráfico ha arrancado miles de vidas mexicanas y ha despedazado otras tantas. Las series que enaltecen este tipo de conductas como el macho aspirar a ser no es más que una mentalidad mediocre que enaltece conductas y negocios deplorables. El infierno retrata bien la violencia con la que se vive en mi México, teniendo en cuenta que es una crítica satírica de lo que el narcotráfico y la pobreza en México. El tráfico de armas también es parte del negocio y la prostitución son el pan de cada día. La violencia en la que está inmerso el país es demasiado. El Índice de Paz México 2023 constata que la tasa nacional de delincuencia organizada ha aumentado el 64.2% en los últimos 8 años, con la excepción de un ligero descenso en el 2020. La tasa ha aumentado cada año desde el 2016. Este aumento fue impulsado por el deterioro de la extorsión y el narcomenudeo, con un aumento de la tasa del 59.5% y el 148.7% respectivamente. Por el contrario, la tasa de secuestro y la trata de personas ha disminuido un 55.4% desde el 2015, mientras que la tasa de delitos graves ha disminuido un 40.7%. Esas son las cifras oficiales, pero como diría mi buen tejano, mire, mi querido Cochi, le voy a dar un buen consejo como amigo. Confiar es bueno, pero no confiar es mejor. los mexicanos ya no podemos seguir viviendo en medio de esta pobreza y la violencia en la que se nos está obligando a seguir, con un sistema que o te chingas o te jodes. La lucha contra el narcotráfico implementado por el cabecita de algodón no surte efecto. Al contrario, diciembre del año pasado y enero de principios de este año ha soltado una ola de violencia sin precedentes. ¡Cochi! ¡Ten piedad de mí! ¡Acuérdate de mis hijos! ¿Te acordaste de los míos, cabrón? Un país unido es un país fuerte. No podemos dejar que los gobiernos pongan sus intereses antes de los nuestros. ¿Por qué deben de disponer de nuestra vida sin ninguna consecuencia? ¿Y a usted no le da miedo irse al infierno? Digo, ¿no le da miedo irse al infierno? El infierno ni que la chingada. El infierno es aquí merito. ¿Ya no se acuerda cuando éramos chavalos? El hambre que teníamos, el canijo frío, la miseria en la que vivíamos. O como ahora mismo, que cabrones como nosotros se andan matando así porque sí, nomás porque no tienen una manera decente de vivir. Me cae que esta vida y no chingaderas es el cabrón infierno. No, pues tiene razón.